Fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética. Por parte de la señora Presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Dicho informe fue sometido a votación y aprobado por mayoría, en atención a los elementos objetivos que sustentaban la existencia de un posible escenario de inactividad profesional presidencial no comunicada ni justificada ante el Parlamento Nacional. Hoy, tras haber desplegado esfuerzos razonables y diligentes en el marco de nuestras competencias para agotar los actos de indagación, en estricto respeto al debido proceso parlamentario y a la objetividad que debe caracterizar la función de control político, se ha procedido a la emisión del informe final del referido caso. Es preciso puntualizar que lo que se encuentra en evaluación no es la naturaleza médica o estética de los procedimientos quirúrgicos a los que se sometió la señora Presidenta, tampoco sus motivaciones personales, sino las consecuencias constitucionales y políticas derivadas de su inactividad funcional como jefa de Estado y de Gobierno durante el periodo intraoperatorio como su recuperación posoperatoria. En este contexto, la cuestión central radica en establecer si existió una situación de incapacidad temporal no comunicada ni gestionada conforme al artículo 115 de la Constitución Política del Perú, lo que habría generado un vacío de poder en la conducción del Poder Ejecutivo con un impacto directo en la gobernabilidad, la legalidad de los actos administrativos y el principio de continuidad del Estado. Resulta relevante destacar que a fin de consolidar con plena certeza los hechos en materia de investigación, se consideró imprescindible contar con la declaración directa del médico cirujano responsable de los procedimientos, doctor Mario Renato Cavani Ravelo, quien, como consta en actas, no pudo comparecer ante esta comisión en la 10ª sesión ordinaria debido a presuntas presiones externas que limitaron su disposición a declarar libremente, situación comunicada formalmente por su abogado defensor, el doctor Alex Estaros Gutiérrez. Para que cese su difamación y reconocimiento del procedimiento de cirugía plástica, estética funcional en su rostro bajo sedación anestésica, y se le ha emplazado a que cese el hostigamiento al personal médico y se le ha requerido de manera urgente la rectificación pública. Tales hechos han quedado evidenciadas mediante las cartas notariales 195.898 y 195.899, de fecha 9 de junio del 2025, suscritas por el propio doctor Cavani Ravelo, las cuales constituyen prueba documental directa y fidedigna que confirma la realización de las intervenciones quirúrgicas de tipo estético y funcional, y a su vez revelan la existencia de una incapacidad temporal en el ejercicio de sus funciones presidenciales, así como de la de interferencias o coacciones que podrían configurar obstrucción al trabajo parlamentario, actos de amedrentamiento que es totalmente reprochable. Como se expondrá en mayor detalle en los capítulos subsiguientes de este informe, y conforme ya se advirtió en el informe preliminar, nos encontramos frente a una situación de altísima gravedad institucional. Este trazo final se repite en todas las firmas auténticas y no es repetitiva acá en eso. Eso es una característica, es un gesto gráfico disímil de la firma auténtica con la firma cuestionada. ¿Usted entonces considera que las firmas no son iguales? Presentan características notablemente divergentes, notablemente disímiles, que nos hacen colegir que provienen de distintos puños gráficos. Y afecta no solo el principio de transparencia y ética pública, sino también el equilibrio de poderes y el respeto al orden constitucional. El presunto abandono de funciones presidenciales derivado de una incapacidad temporal no comunicada ni formalmente delegada constituye una omisión de naturaleza constitucional que compromete la responsabilidad política de la mandataria y podría configurar una infracción a los artículos 114, 115 y 118 de la Carta Magna. La falta de comunicación oficial al Congreso de la República respecto de dicha incapacidad temporal, sumada a la ausencia de una delegación expresa en funciones en los términos establecidos por la Constitución, ha colocado al país en una situación de inseguridad jurídica, vulnerabilidad institucional y desprotección política, generando un precedente riesgoso para la estabilidad del sistema democrático.
En este sentido, en este caso, amerita y justifica plenamente el ejercicio del control político por parte del Congreso de la República. Conforme al mandato de representación nacional, la defensa del orden constitucional y la garantía del correcto funcionamiento del Estado. La Comisión de Fiscalización y Contraloría ha actuado conforme al mandato constitucional y reglamentario para garantizar la legalidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. La ausencia injustificada de la presidenta entre el 29 de junio al 9 de julio de 2023 por someterse a múltiples procedimientos quirúrgicos estéticos y funcionales sin comunicación al Parlamento configura un presunto abandono de funciones en contravención de los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución. El cargo presidencial no solo exige competencia funcional, sino ejemplaridad, ética y responsabilidad política permanente. Toda inasistencia prolongada sin comunicación oficial socava el principio de liderazgo responsable, afectando la legitimidad democrática y el control republicano del poder. Incapacidad temporal funcional no comunicada. Se ha establecido que no existieron actividades oficiales presidenciales de la mandataria Dina Ercilia Boluarte Segarra desde su internamiento en la clínica Cavani, ocurrido el 28 de junio, hasta el 9 de junio de 2023. Durante ese periodo no se registraron actos públicos, mensajes, reuniones ni presencia física de la mandataria, a excepción del día 5 de julio, en la que habría tenido una breve participación virtual, según informó el expremier Alberto Otárola Peñaranda, retomando a sus funciones oficiales el 10 de julio. Según testimonios médicos y parlamentarios con formación profesional de salud, una cirugía de esta naturaleza requiere un mínimo de 7 a 10 días de recuperación en condiciones de reposo y con afectación y con efectos farmacológicos que comprometen la capacidad decisional y ejecutiva. Al respecto, las cartas notariales 195.898 y 195.899 de fecha 9 de junio de 2025, emitidas por el doctor Mario Cavani Ravelo, médico, cirujano plástico y estético y gerente general de rejuvenecimiento y estética Cavani SRL, constituyen elementos de convicción plena, fidedignos e inobjetables. En estos documentos, el propio profesional admite de forma expresa y directa haber practicado una cirugía estética múltiple de rostro a la presidenta Dina Boluarte. Declara que la intervención fue realizada junto a un equipo multidisciplinario de especialistas en cirugía plástica, anestesiología, otorrinolaringología y cardiología. Precisa que se trató de un procedimiento combinado con fines estéticos y funcionales, que incluyó rinoplastía, septoplastía funcional, blefaroplastia inferior bilateral, injertos grasos faciales y colocación de hilos tensores en ambas mejillas. Estas declaraciones del autor material del procedimiento médico confirman de manera objetiva e inequívoca que la presidenta de la República se sometió a un acto quirúrgico, estético y funcional complejo, con tiempos de recuperación incompatibles con el ejercicio pleno y continuo de sus funciones constitucionales, pues se confirma en dichas misivas que la intervención quirúrgica realizada a la mandataria Dina Ercilia Boluarte Segarra tuvo un tiempo que duró 2 horas y 25 minutos con sedación intravenosa y que fue realizada por un equipo médico multidisciplinario y recibió internamiento mediante la hospitalización, alta hospitalización personalizada del 28 al 30 de junio de 2023 y atención médica personalizada en ambos domicilios, primero en su domicilio de Palacio de Gobierno y posterior al alta hospitalaria en su segundo domicilio personal en el distrito de Surquillo, que fue atendida por un equipo médico especializado y no solo por un médico como falsamente la presidenta afirma. Señores congresistas, estas cartas notariales adquieren valor probatorio privilegiado, toda vez que provienen del profesional tratante con competencia legal y ética para certificar actos médicos realizados. Fueron emitidas en un contexto de requerimiento legal y no han sido retractadas ni desmentidas públicamente por la mandataria. Corroboran
el contenido del reporte operatorio difundido por un programa de televisión, los audios de Patricia Muriano, las facturas electrónicas emitidas por la clínica, así como los testimonios del ex premier Alberto Otárola Peñaranda y de la ex jefa de prensa Susi Chato. La relevancia constitucional y de control político respecto del presente caso se sustenta objetivamente sobre la relación de esta cirugía estética y su ocultamiento, que refuerza la tesis del abandono de funciones. Conforme a los artículos 114 y 115 de la Constitución, al no haberse informado la incapacidad temporal ni delegado funciones de sucesión presidencial, que configura una posible infracción constitucional por incumplimiento del deber de observancia de la Constitución y falta de rendición de cuentas al Congreso, y agrava la responsabilidad política de la presidenta, al constituir un acto doloso de ocultamiento que vulnera el principio republicano de transparencia y la confianza pública. Estos medios documentarios, cartas notariales, anulan cualquier presunción de desconocimiento o ambigüedad, dado que otorgan certeza jurídica y material sobre los hechos indagados que conllevan a la incapacidad moral permanente. Al formar parte de un patrón reiterado de conductas ocultas, contrarias a la moral pública y a la ética de la función presidencial. Asimismo, en atención al requerimiento expreso de esta comisión, el señor Mario Renato Cavani Ravelo, en su calidad de representante legal de la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL, remitió un informe pericial de grafotecnia, el cual contiene hallazgos relevantes que evidencian indicios razonables de falsedad en la rúbrica atribuida a la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, correspondiente al Decreto Supremo 017, de fecha 29 de junio 2023. Este informe pericial plantea serias dudas respecto a la autenticidad de la firma presidencial consignada en dicho decreto, toda vez que el documento refiere a haber sido suscrito en Palacio de Gobierno, cito, en la Jirón de la Unión sin número, Plaza Mayor, Centro Histórico de Lima. No obstante, conforme a información verificada y a la propia información del doctor Cavani, la presidenta se hallaba ese mismo día y hora internada en la clínica Cavani, ubicada en el distrito de San Borja, en proceso de recuperación posoperatoria derivada del acto quirúrgico por los procedimientos de naturaleza estética y funcional. Esto es lugar distante a Palacio de Gobierno. Dicho escenario configura una grave contradicción entre el acto administrativo formal y la situación real de la mandataria, lo que no solo pone en entredicho la validez jurídica del referido decreto, sino que además socava los principios de veracidad, transparencia, responsabilidad que deben regir el ejercicio de la más alta función del Estado. Esta circunstancia reviste especial gravedad al implicar una posible suplantación o delegación irregular de funciones, comprometiendo el correcto funcionamiento del aparato estatal. Por tanto, resulta imperativo que los órganos competentes, tanto jurisdiccionales como constitucionales, inicien las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades políticas, administrativas, penales y salvaguardar la legitimidad de los actos de gobierno y el principio de legalidad en el marco del Estado constitucional de Derecho. Que de conformidad con los argumentos expuestos y sobre la base de los fundamentos fácticos y jurídicos debidamente desarrollados y sustentados en el presente informe, el cual ha sido oportunamente remitido a cada uno de los señores congresistas integrantes de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, se ha arribado a un conjunto de conclusiones y recomendaciones que serán debidamente leídas y presentadas a continuación por el señor secretario técnico, en estricto cumplimiento de las funciones de esta instancia parlamentaria. Señor secretario técnico, lea las conclusiones y las recomendaciones del presente informe. Punto 10 del informe. Conclusiones. 10.1. Deber de fiscalización y control parlamentario. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, como órgano encargado de supervisar y evaluar los actos de gestión pública, tiene el deber de llevar a cabo investigaciones objetivas, exhaustivas e imparciales sobre posibles irregularidades en el ejercicio del poder.
En ese marco, resulta imperativo garantizar la correcta aplicación del orden constitucional y legal en la administración del Estado, velando por la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. 10.2. Intervención quirúrgica de la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Conforme al análisis exhaustivo de los hechos verificados, las diligencias preliminares llevadas a cabo por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, así como la información recabada mediante investigaciones periodísticas y documentación notarial relevante, se ha podido determinar con un alto grado de certeza que la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, en su calidad de Presidenta de la República, se sometió durante los últimos días del mes de junio de 2023 a una intervención quirúrgica de carácter estético y funcional. Este procedimiento se realizó, según lo señalado de forma expresa, por el médico cirujano estético Dr. Mario Renato Cavani Ravelo, gerente general de Rejuvenecimiento y Estética Cavani S.R.L., mediante cartas notariales número 195898 y número 195899, en una modalidad de hospitalización personalizada y con intervención de un equipo médico multidisciplinario entre el periodo del 28 al 30 de junio del 2023. Las intervenciones realizadas a la mandataria fueron las siguientes: I. Rinoplastía más septuplastía para fines estéticos y corrección funcional de la expiración. 2. Blefaropastía inferior transjuntival orientada al retiro de bolsas de grasa en la zona ocular. 3. Relleno facial con grasa autóloga extraída de la pared abdominal con fines de rejuvenecimiento facial. 4. Colocación de hilos tensores también con propósitos de rejuvenecimiento. Estos procedimientos evidencian que la presidenta se sometió a un conjunto de intervenciones principalmente estéticas, cuyo carácter electivo y no urgente se contrapone con los deberes inherentes a su alta investidura, lo que permite inferir que dichas intervenciones no habrían estado estrictamente relacionados con una necesidad médica impostergable. 10.3. Incapacidad temporal de la Presidenta de la República. Del análisis técnico, médico y jurídico desarrollado en el presente informe, se concluye que la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra se ha sometido a una intervención quirúrgica de carácter estético y funcional, la cual, conforme a lo expresado formalmente a través de las cartas notariales número 195898 y 195899 de fecha 9 de junio de 2025, por el médico tratante Dr. Mario Renato Cavani Ravelo, gerente general de Rejuvenecimiento y Estética Cavani, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Tuvo una duración de 2 horas y 25 minutos y fue realizada por un equipo médico multidisciplinario. Dicha intervención requirió no solo atención quirúrgica especializada, sino también hospitalización con atención personalizada del 28 al 30 de junio de 2023, así como atención médica domiciliaria personalizada en sus 2 residencias, inicialmente en el Palacio de Gobierno y posteriormente en su domicilio personal ubicado en el distrito de Surquillo. Tales circunstancias permiten afirmar que la mandataria experimentó un periodo de incapacidad temporal médica cuya duración, considerando los estándares clínicos y la necesidad de reposo postoperatorio, sumado al proceso de recuperación ambulatoria asistida, ha oscilado razonablemente durante el periodo del 28 de junio al 4 de julio de 2023. Este periodo representa una suspensión fáctica en el ejercicio pleno de las funciones presidenciales, no solo por la limitación física resultante de la operación, sino por el entorno clínico de recuperación, alejado del dinamismo y exigencia del cargo público más alto del país. En este contexto, se ha visto comprometida la continuidad del mandato presidencial, la capacidad de toma de decisiones en tiempo real, la atención de emergencias nacionales y la conducción general de la política del Estado, conforme al artículo 118 de la Constitución Política del Perú. 10.4. Falta de comunicación al Congreso de la República. Se ha determinado de manera objetiva y veraz que la Presidenta de la República no informó al Congreso sobre la posible incapacidad temporal para el ejercicio de sus funciones presidenciales derivada de las intervenciones quirúrgicas realizadas. Esta omisión es relevante en la medida en que la Constitución establece procedimientos claros para la sucesión temporal del mandato en caso de impedimento que afecten el ejercicio de la función presidencial. 10.5. Presunta infracción constitucional. Que, conforme a la información contenida y analizada en el presente informe final, se ha llegado a determinar que la Presidenta de la República
ha permanecido internada en una clínica por un periodo de 2 días y 1 mañana, sumando a ello los días de descanso médico que habría requerido para la recuperación de este tipo de cirugías, hechos que evidenciaría un abandono de cargo sin justificación constitucional, al no haberse activado el mecanismo de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, lo cual configuraría una posible infracción de los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, al encontrarnos ante indicios de una presunta infracción constitucional, correspondería evaluar la procedencia de una suspensión temporal de la mandataria por incapacidad declarada por el Congreso de la República hasta que se establezca o se esclarezca su situación y se determinen las responsabilidades correspondientes en el marco del respeto al debido proceso y la separación de poderes. Punto 6. Omisión de deberes funcionales y posibles responsabilidad penal. La omisión de informar al Congreso sobre la situación médica de sometimiento a intervenciones quirúrgicas que conllevaron a una incapacidad temporal para el ejercicio de la función presidencial constituye una infracción grave que configuraría el presunto delito de omisión de funciones, artículo 377 del Código Penal, al impedir deliberadamente la activación del mecanismo institucional de control. Esta conducta se agrava significativamente por la intimidación documentada mediante cartas notariales número 195898 y 195899 del 9 de junio de 2025, que prohíben al doctor Mario Renato Cabañi Ravelo y otros profesionales médicos declarar ante la Comisión de Fiscalización o medios de prensa, configurando además presuntos actos de coacción, artículo 151 del Código Penal. Esta concatenación de conductas trasciende la esfera individual y compromete la integridad del sistema democrático al subvertir los mecanismos de control institucional y obstaculizar las funciones constitucionales del Poder Legislativo. 10.7. Obstrucción a las funciones de fiscalización y control. En el desarrollo del presente proceso de indagación se ha identificado la existencia de obstáculos sistemáticos que han dificultado gravemente el ejercicio de las funciones de control y fiscalización parlamentaria. Estos actos de obstrucción, que constituyen una vulneración directa al principio de separación de poderes y al sistema democrático de pesos y contrapesos, habría provenido tanto del Poder Ejecutivo como de ciertos sectores del Poder Legislativo, afectando de manera sustancial la transparencia y la eficacia de las acciones de supervisión parlamentaria. La gravedad de la obstrucción se evidencia por los actos de amedrentamiento y hostigamiento dirigidos específicamente contra profesionales médicos que podrían aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos indagados. En particular, se ha documentado el caso del doctor Mario Renato Cabañi Ravelo, gerente general de Enrejuvenecimiento y Estética Cabañi, sociedad comercial de responsabilidad limitada R.E.CSRL, médico especialista en cirugías estéticas, quien mediante cartas notariales números 195898 y 195899 de fecha 9 de junio del 2025, ha denunciado formalmente haber sido objeto de presiones indebidas. La utilización de mecanismos intimidatorios para silenciar testimonios técnicos especificados constituye una práctica autoritaria que configura una crisis de gobernabilidad, generando responsabilidad penal, político, constitucional y civil, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección a los profesionales médicos y la activación de los mecanismos constitucionales correspondientes para preservar el orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho. 10.8. Presunta incapacidad moral permanente de la Presidenta de la República. La Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, habría incurrido en una serie de acciones y omisiones: violación a los derechos humanos y evasión de responsabilidad política, casos roles, presunto uso indebido del aparato estatal con fines políticos partidarios, caso del cofre presidencial, negación constante y reiterada de las cirugías estéticas, presunto contubernio en el otorgamiento de salvoconductos express a Nadine Heredia Alarcón, suplantación de funciones y la presunta falsificación de firmas en normas legales, el amedrentamiento y hostigamiento al personal médico de la clínica donde fue atendida la mandataria, etcétera, que en su conjunto configuran una conducta reiterativa, dolosa, encubridora y contraria a los principios éticos y constitucionales que deben regir la investidura presidencial. Estas acciones van más allá de simples errores administrativos o políticos, comprometen directamente la integridad moral del ejercicio del cargo y afectan gravemente la confianza pública en el más alta autoridad del Estado. En conjunto, todos estos hechos, la omisión deliberada de informar, una incapacidad médica, el ocultamiento de la verdad, el intento sistemático de eludir el control político, el hostigamiento a testigos clave
y las dudas fundadas sobre la autenticidad de los actos administrativos firmados durante su convalecencia denotan una grave ruptura del principio de transparencia, probidad y responsabilidad en ejercicio de la función presidencial. En tal contexto, técnica y políticamente estos hechos constituyen una acumulación crítica que vulnera la ética pública, deslegitima el liderazgo presidencial y socava los fundamentos mismos de la institucionalidad democrática. En consecuencia y conforme al artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, corresponde al Congreso de la República evaluar y declarar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral a fin de restablecer el equilibrio de poderes, preservar la legitimidad democrática del Estado, garantizar el derecho de la ciudadanía y un gobierno transparente y proteger la vigencia del Estado constitucional de derecho. La continuidad en el cargo de una autoridad que ha evidenciado un comportamiento sistemáticamente elusivo y contrario a la verdad compromete no solo a la imagen de la presidencia, sino también la estabilidad y gobernabilidad del país. Punto 11. Recomendaciones. 11.1. Otorgamiento de facultades de misión investigadora. Se recomienda al Pleno del Congreso de la República evaluar la concesión de facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de que esto pueda desarrollar sus funciones con la prerrogativa de una comisión investigadora en el presente caso. Esta medida permitirá superar los obstáculos surgidos durante la indagación y fortalecer las capacidades del Congreso en el ejercicio de su labor de fiscalización. Asimismo, el otorgamiento de dichas facultades contribuirá a garantizar el acceso oportuno a la información relevante y evitar actos de obstrucción que limiten el control parlamentario sobre la gestión pública. 11.2. Reforma del reglamento del Congreso para facultades permanentes de investigación. Se recomienda la modificación del artículo 88 del reglamento del Congreso de la República para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría cuente de manera permanente con facultades de investigación sobre asuntos de interés público. Actualmente la necesidad de solicitar facultades especiales para cada caso limita la capacidad de respuesta del Congreso ante situaciones que requieren un control inmediato y efectivo. La implementación de esta reforma permitiría que la Comisión actúe con mayor independencia y autonomía en la identificación de responsabilidades políticas de funcionarios públicos, promoviendo un proceso de fiscalización más dinámico y eficiente. Asimismo, esta modificación normativa contribuiría a la transparencia en la gestión del Estado, al garantizar que la supervisión parlamentaria no dependa de decisiones coyunturales del Pleno del Congreso, sino que sea una atribución permanente del órgano de control parlamentario. 11.3. Evaluación de una posible infracción constitucional. Se recomienda remitir copia del presente informe a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que, en el ejercicio de sus funciones, determine si la Presidenta de la República, como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido, ha incurrido en una infracción a lo dispuesto en los artículos 113, 114, 115 y 118 de la Constitución Política del Perú. 11.4. Evaluación de una posible infracción penal. Se recomienda remitir copia del presente informe a la Fiscalía de la Nación para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, evalúe el inicio de investigaciones preliminares contra la Presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra y los posibles responsables para la presunta comisión del delito de omisión de funciones tipificado en el artículo 377 del Código Penal peruano, así como falseada ideológica provista en el artículo 428 del Código Penal. 11.5. Evaluación de una posible incapacidad moral permanente. Frente a los hechos expuestos, corresponde al Congreso de la República como órgano constitucionalmente facultado para ejercer el control político y como representante legítimo de la soberanía popular, evaluar de manera objetiva, técnica y política si las acciones y omisiones atribuibles a la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, configuran una situación de incapacidad moral permanente en los términos del artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. La incapacidad moral permanente no está restringida a afecciones psíquicas o mentales, sino que, según la interpretación sistemática y política de la Constitución, comprende también una conducta incompatible de forma reiterada y grave con los principios éticos, democráticos y de probidad que deben regir el ejercicio de la más alta función pública del país. Dada la multiplicidad, gravedad y reiteración de estos hechos, los cuales no han sido debidamente esclarecidos ni enfrentados con un mínimo de responsabilidad política por parte de la mandataria, el Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta compromete irreversiblemente la integridad moral de la Presidenta para ejercer el cargo. En consecuencia, si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de su vacancia por la causal de incapacidad moral permanente tipificada en la Carta Magna. 11.6. Informe ante el Pleno del Congreso de la República, caso cirugías, presunto abandono de funciones. En atención a la gravedad institucional y trascendencia política de los hechos materia de indagación, se recomienda solicitar formalmente a la Presidencia del Congreso de la República que el hoy presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, en su condición de congresista, Juan Bartolomé
Burgos Oliveros, rinda cuenta detallada ante el Pleno del Congreso de la República en la próxima legislatura ordinaria y, por tanto, ante la ciudadanía sobre los resultados preliminares y o conclusiones de las indagaciones desarrolladas por dicha comisión respecto al denominado caso cirugías, presunto abandono de funciones que involucra a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, actual presidenta de la República. Esta presentación contribuirá al fortalecimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del control parlamentario, permitirá al Congreso ejercer su rol de fiscalización y representación frente al país y garantizará que hechos de alta relevancia constitucional no queden en la impunidad ni en el oscurantismo institucional. En esa medida, también se fortalecerá la legitimidad de la función congresal ante la opinión pública. Señor presidente, han contestado al llamado de votación 12 señores parlamentarios, de las cuales 9 de ellos han votado a favor del presente informe y 3 señores congresistas han votado en abstención. Por lo tanto, el informe ha sido aprobado por mayoría. Se suspende la sesión por breve término.